Buenas tardes. Esta es una plática que créanme que me costó mucho trabajo preparar. Yo le decía a Juan Pablo, oye, ¿no quieres que hable de indicaciones? Esa ya la tengo hecha. Me decía, no. Complicaciones, eso soy experto, no, menos. El caso es que nosotros estamos acostumbrados a buscar alguna literatura, ponerle copy-paste a las tablas y hacer nuestras diapositivas. Y aquí en lo que me piden que trate el día de hoy, por desgracia no hay nada de cómo se debe de conformar. Entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio mental de lo que yo creo que puede ser importante para conformar un grupo multidisciplinario en el medio institucional. Y como probablemente no haya grandes diferencias en la constitución del grupo entre una institución pública o una institución privada, para no superponer algunos temas con los del doctor Castillo, más que nada lo que voy a hablar es del enfoque que tendría el grupo multidisciplinario en una institución pública. El reto yo lo veo más o menos así, el poder conformar un grupo multidisciplinario cuando uno no tiene un sitio en el que ya se hubiera realizado cirugía de obesidad. De tal manera que lo que resumiré será lo que es el perfil de las prácticas en las diferentes instituciones, cuáles son las fortalezas y debilidades que tienen las instituciones públicas, los retos particulares que hay, los componentes del grupo multidisciplinario y finalmente cómo puede establecerse la colaboración. Yo creo que todas las instituciones, de cualquiera que sea su tipo, tienen tres misiones fundamentales. El hacer labores de asistencia, que es probablemente la razón por la que fueron hechas, el realizar labores de enseñanza, ya que las mismas instituciones que proveen la asistencia son las que forman los nuevos recursos, y desarrollar labores de investigación, ya sea en la generación de nuevos conceptos o simplemente en la revisión de si la práctica institucional es similar a lo que ocurre en otros sitios. Sin embargo, estas varían dependiendo del tipo de institución. Probablemente si nosotros habláramos de un nivel 1 de atención, veríamos que las labores de investigación ocupan un lugar muy pequeñito si es que existe. Igual que las labores de enseñanza, y fundamentalmente su trabajo está encaminado hacia la asistencia. Asimismo, los recursos que se tienen en este tipo de instituciones son muy bajos, por lo que probablemente no sería el sitio en el que nosotros quisiéramos echar a andar un programa de obesidad. Si habláramos de instituciones de nivel 2, la enseñanza y la asistencia se encuentran mucho más equilibrada, existen mayores labores de investigación y los recursos son mayores, por lo que sin duda estos serían los hospitales fértiles para poder desarrollar un programa de obesidad. Y finalmente, si nos vamos a las instituciones de nivel 3, tienen hipertrofiado lo que es el área de investigación, un quehacer muy importante en lo que se refiere a enseñanza. La asistencia no es particularmente útil en este grupo de instituciones y los recursos generalmente son mayores, por lo que vuelve a ser un terreno bastante propicio para desarrollar una práctica de obesidad. ¿Qué fortalezas tienen las instituciones públicas para poder tener un programa de obesidad y un grupo multidisciplinario? Cuando uno llega a la institución ya cuenta con personal, instalaciones y equipo. Existen cardiólogos, neumólogos que probablemente nunca hayan visto pacientes obesos, que se dediquen a otras áreas, pero que ya saben cómo manejar estas patologías. Existe la factibilidad de que participen múltiples especialistas. Tomando en cuenta de que todo el personal está asalariado, no hay ningún problema en que los pacientes puedan ser consultados por el especialista específico para cada problema. Todos los médicos que laboran en la institución están familiarizados con el material, el equipo y los pacientes de la misma institución, por lo que es muy sencillo incorporarlos a un programa. Y hay una gran flexibilidad para poder realizar las maniobras diagnósticas y terapéuticas que nosotros querramos. ¿Qué debilidades tienen estas instituciones? Generalmente, la carga de trabajo es excesiva. Hay algunos vicios en la práctica que varían dependiendo del sitio al que nos estemos refiriendo. La estructura de las instituciones no es homogénea y por la situación económica en la que vive el personal médico, hay un gran ausentismo de muchos de los especialistas. Si nosotros tuviéramos que decir qué necesitamos de personal, bueno, en una institución pública necesitamos por lo menos 2 cirujanos, porque los pacientes, cuando son atendidos por un personal que conoce los detalles del padecimiento y de la enfermedad y después se quedan a cargo del personal que no tenga el mismo grado de familiarización,
pueden sufrir las desventajas que tenga este problema. Los internistas pueden seleccionarse de acuerdo a su área predominante de especialidad. Y así, en muchas instituciones públicas, los pacientes son fácilmente vistos por un cardiólogo, un endocrinólogo o un neumólogo, dependiendo del tipo de patología que tengan y de qué es lo que se necesite que le vean. Es importante contar con el servicio de psiquiatría y generalmente las instituciones de segundo y tercer nivel tienen un departamento de psiquiatría perfectamente estructurado. En estas instituciones también existe endoscopía y la tendencia de la endoscopía en la actualidad es hacerse endoscopía terapéutica y es muy importante contar con un endoscopista que sea capaz de realizar maniobras terapéuticas para que pueda ayudarnos a resolver muchos de los problemas que se pueden ocasionar en esta población de pacientes y que no requieren de tratamiento quirúrgico para su resolución. Y finalmente la colaboración de anestesiólogos e intensivistas que además de dominar las técnicas básicas de anestesia, sean capaces de intubar con broncoscopio, sean capaces de ventilar a un paciente con obesidad mórbida y que tengan los conocimientos fundamentales en el manejo de este grupo de enfermos. Además necesitamos otros profesionistas. Estos son especialistas en nutrición, especialistas en psicología, en fisioterapia, enfermeras con un entrenamiento especial en cirugía bariátrica y trabajo social. Si mi plática se hubiera tratado de cuál sería la forma de conformar este equipo en un hospital privado, probablemente hubiera yo quitado trabajo social, el hecho de que los subespecialistas intervengan, pero si ustedes ven, la estructura del programa es realmente la misma. Quizá el problema más importante que hay en las instituciones públicas sea la motivación, porque en una institución pública no existe motivación económica. La motivación asistencial es muy baja. Es muy difícil convencer a alguien que trabaje mucho para que así tenga como premio poder trabajar más. El tener labores de enseñanza sí puede constituir una buena motivación y hay muchas gentes que la razón de existir o la razón de trabajar en un sitio es por tener la oportunidad de enseñar. Así es que esto lo podríamos tomar como un elemento importante para motivar a nuestro grupo. Y lo que yo creo que es lo que sostiene a los programas en las instituciones públicas es la posibilidad de hacer quehaceres de investigación, que es una actividad muy atractiva, es una actividad apasionante y que el campo de la cirugía bariátrica se presta mucho para poderlo desarrollar. Una vez que uno tiene el grupo, ya seleccionó a los diferentes miembros del personal que ya existía o que tiene personal nuevo, es muy importante prepararlo. Todos son especialistas que conocen perfectamente bien los detalles de su área, pero no necesariamente la interacción con el paciente obeso. De tal forma que a través de cursos, sesiones, discusión de casos y revisión de publicaciones, es como se hace que el grupo se conforme de una manera muchísimo más estructurada. Y lo importante en esto es convertir un grupo de médicos calificados y de profesionistas integrados altamente calificados en un gran equipo. Lo que buscamos no es tener grandes individualidades en estas áreas, sino lograr que la suma de ambos permitan conformar un gran equipo. Una vez que logra uno la estructura de este equipo, lo siguiente es orientar al equipo, que la razón de existir, los médicos, los profesionistas integrados y el personal de apoyo, es poder darle un mejor servicio al paciente. En el momento que logramos este nivel de motivación, creo que tenemos un grupo multidisciplinario perfectamente establecido y perfectamente maduro. ¿Qué necesitamos para eso? Desde el punto de vista personal, la mayor parte de los especialistas somos hasta cierto punto cuadrados y necesitamos que entre todos podamos limar un poquitito nuestras aristas para tener la flexibilidad que permite el poder interactuar más con los miembros del grupo. De tal forma que este proceso de entrenamiento y este proceso de integración nos hace que más que nos parezcamos a esta figura, podamos parecernos a esta. El éxito del grupo lo va a dar el que tanto en la selección, el adiestramiento, la integración, como la colaboración día con día estén matizadas por una gran motivación. En el momento que se pierda la motivación del grupo, estas partes de abajo de la diapositiva
se van a deshacer. De tal manera que el líder del proyecto en la institución tiene como razón fundamental, si tuviera yo que resumir la plática en una palabra, sería en lograr la motivación de su personal para que pueda dar al máximo sus capacidades para poder servir a los pacientes. Esta motivación en algunos centros se podrá establecer a través de la enseñanza, en algunos otros centros a través de la investigación y probablemente exista alguna otra forma de motivar que a mí se me escape de esta plática. Además necesitamos la adaptación. Probablemente para la diapositiva que mostraba al principio, el mejor elemento para movilizarse no hubiera sido el coche que estaba mostrado. De tal manera que debemos de ser capaces de adaptar nuestras capacidades y nuestro quehacer a la realidad del hospital en el que nosotros vayamos a trabajar. Y esas realidades, desafortunadamente, en nuestro país son muy dispersas. Tenemos un promedio que no refleja necesariamente la gran dispersión que tenemos en las instituciones. De esta forma yo creo que la conclusión que yo tendría de cómo conformar un grupo multidisciplinario sería seleccionar a los miembros que todo mundo sabe que debe de constituir un equipo para el tratamiento de pacientes obesos, motivarlos, capacitarlos, integrarlos y finalmente ponerlos a la disposición de la comunidad. Muchas gracias.